antes entiendo que está lista esta vocería del subsecretario Monsalve. Valentina. Sí, vamos a escuchar al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, porque hay varias dudas todavía pendientes respecto al otorgamiento de las pensiones de gracia por parte de este gobierno y también del gobierno anterior, cuando se han conocido los detalles del informe de la Contraloría. Vamos a escuchar las declaraciones del subsecretario del Interior. Sí, bueno, primero muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Creo que el debate público que se ha producido en torno al otorgamiento de las pensiones de gracia hace necesario aclarar siempre todas las dudas. Creo que eso es lo que merece la opinión pública, que sin duda respecto a este tema tiene una serie de inquietudes. La primera que quiero reiterar tiene que ver con la entrega de pensiones de gracia a personas que tienen antecedentes penales, que es uno de los puntos de mayor cuestión de la opinión pública. Y es un cuestionamiento completamente razonable, porque como lo he dicho, no debió haber ocurrido. Quiero reiterar respecto a aquello que el procedimiento que fijó la entrega de pensiones de gracia a personas afectadas en el marco del estallido social tuvo primero una base legal, que es la ley que permite la entrega de pensiones de gracia como facultad exclusiva del presidente de la República. Tuvo una segunda base legal, que fue la glosa 12, que es la que se hace mención en los decretos, que estaba en la ley de presupuesto, y tuvo una base de procedimiento administrativo fijado por una resolución exenta, que es la resolución exenta número 16 del 4 de enero del año 2022, que estableció los antecedentes que debían solicitarse. Bueno, esa resolución no exigió pedir los antecedentes penales. Creo que esa resolución, que fue dictada por el ex subsecretario Gali, no tuvo ninguna mala fe, porque la verdad es que nunca en la historia del país se habían solicitado antecedentes penales para entregar pensiones de gracia. Esta falencia que nosotros hemos reiterado, que demuestra que los procedimientos legales y administrativos eran completamente insuficientes para proteger a los presidentes de la República cuando entregaban pensiones de gracia, de no entregársela a personas con antecedentes penales, es lo que finalmente produce que de las 148 pensiones que se entregan durante el gobierno del expresidente Piñera, 21 personas a las cuales se le entrega pensiones de gracia tengan antecedentes penales. Y eso es lo que hace que de las 270 pensiones de gracia que se entregan durante el periodo del presidente Gabriel Boric, 48 tengan antecedentes penales. Eso, evidentemente, a la vista de los hechos, parece completamente razonable de corregir. No debió haber ocurrido, y por eso, como me comprometí con la comisión investigadora a la que concurrí el 13 de septiembre, y como también me comprometí con la Contraloría, fue reparado con fecha 22 de diciembre, la cual he firmado. El 22 de diciembre firmé una resolución que modifica el procedimiento de entrega de pensiones de gracia, estableciendo por primera vez en Chile que para la entrega de pensiones de gracia siempre deben pedirse los antecedentes penales, para que el país nunca tenga que vivir una situación de esta naturaleza. Lo segundo que quiero aclarar son las cifras de personas con antecedentes penales, que también he visto que ha estado en el debate público. Cuando concurrí el 13 de septiembre a la comisión investigadora, informé a la comisión investigadora que había 41 personas con antecedentes penales. ¿Cómo se llega a esa cifra? Cuando se constituye en abril, si mal no recuerdo, la comisión investigadora, uno de los objetivos de la comisión investigadora en materia de pensiones de gracia era verificar si había personas con antecedentes penales. A partir de esa constitución le pedía a la jefa de la división jurídica del Ministerio del Interior, estamos hablando ya de mayo del 2023, hacer una revisión de las 418 pensiones entregadas en el marco del estallido social. La revisión que nosotros podíamos hacer solo era de fuentes abiertas. El subsecretario no tiene facultades para pedir los extractos de filiación al registro civil, que están protegidos por la ley de datos personales. Por lo tanto, hicimos una revisión de fuentes abiertas. ¿Qué fuente abierta? Fundamentalmente la página del Poder Judicial, y eso nos permitió ver que había 41 personas con antecedentes penales. Eso fue lo que se le informó a la comisión investigadora y era la información que disponía en ese momento. Posteriormente, como ustedes saben, la Contraloría hizo una auditoría y la Contraloría habla de 58 personas con antecedentes penales. No conocemos la fuente de la cual la Contraloría llega a esa conclusión. Pero una vez que el presidente toma la decisión de ejercer una facultad administrativa para dejar sin efecto pensiones de gracia, allí, producto de esa decisión, la comisión asesora presidencial tiene que revisar las personas que tienen antecedentes penales, y la ley faculta a la comisión asesora, por supuesto,
para esa tarea a pedir antecedentes a todas las instituciones públicas que requieran. Y en ese contexto entonces la Subsecretaría del Interior le pide al Registro Civil los extractos de filiación amparados en la facultad legal que le cabe a la comisión asesora. Y esa información que fue remitida a la Subsecretaría informa que hay 69 personas con antecedentes penales. ¿Por qué no se penales. podía pedir ese antecedente antes? Porque no tenemos facultades legales. ¿Pero ustedes podían pedirle a la comisión asesora? La comisión asesora hace uso, o nosotros le proveemos de esta información a partir, digamos, de la instrucción del presidente de que se revisen a las personas con antecedentes penales. Quiero volver a reiterar que cuando la comisión asesora hace la revisión de los antecedentes, no existe la obligación ni el requisito de los antecedentes penales, por tanto no tenía por qué pedirla. En este caso hay una instrucción precisa de revisar la eventual revocación o dejar sin efecto las pensiones de gracia a personas que tienen antecedentes penales, y por lo tanto esa información se transforma en una información indispensable para el funcionamiento de la comisión asesora. Pero ¿por qué se demoraron tanto en informar los antecedentes que se exponen en este informe? Porque es del 13 de diciembre el informe. Uno podría pensar incluso el plebiscito fue el 17 de diciembre. ¿Hay algún tema que haya hecho que no publiquen ese informe con anterioridad? Dos cosas que las puedo informar. Primero, nosotros recibimos un preinforme el 21 de septiembre que tenía el carácter entregado por la Contraloría de confidencial. Y por tanto, el informe de la Contraloría que se nos remite tiene fecha del 19 de diciembre. Esa es la fecha en la cual ingresa el informe de la Contraloría al Ministerio del Interior. Quiero aclarar un tercer punto que ha estado en el debate público, que tiene que ver con los antecedentes médicos, que también se ha generado un debate respecto a los antecedentes médicos. En la resolución, yo tengo una muy buena relación con el subsecretario Gali y no voy a entrar en una pelea pequeña en esta materia. En la resolución que se dicta el 4 de enero del año 2022, se establece en el punto 2 una serie de antecedentes que tienen que estar para la revisión de los postulantes a las pensiones de gracia, entre ellos la ficha de postulación, el consentimiento informado, los antecedentes personales de las personas, los antecedentes médicos y la certificación del INDH. ¿Ya? Eso es lo que se establece. Toda esa información no la pide el Ministerio del Interior, o sea, quiero reiterarlo. Ningún funcionario del Ministerio del Interior le pide directamente a los afectados antecedentes médicos. Los antecedentes médicos los solicita el INDH. Y por tanto los antecedentes médicos vienen en la carpeta del INDH, que llega al Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior en el marco de la postulación. Y allí, vuelvo a reiterar, viene la ficha de solicitud, viene el consentimiento informado, viene los antecedentes personales, vienen los antecedentes médicos y viene a su vez un certificado del INDH que es muy clave, quiero decirlo, porque el certificado del INDH en todas las personas a las cuales se le entrega pensión de gracia es un certificado muy explícito, donde dice que el INDH, en virtud de la revisión de los antecedentes, de todos estos antecedentes, ha llegado a la convicción de que las lesiones de las personas producidas en el marco del estallido social, donde detalla la fecha en que se produjo y el lugar donde se produjo, tienen la suficiente gravedad para producir menoscabo laboral. Eso es lo que dicen todos los certificados. Lo que ha cuestionado la Contraloría, por lo tanto, es que en 19 casos considera que los antecedentes provistos en la carpeta del INDH no son suficientes para verificar ese menoscabo. Eso es lo que ha dicho la Contraloría. De esos 19 casos, el INDH ya entregó antecedentes complementarios a la Contraloría en 9 casos. Y en esos 9 casos la Contraloría recibió esos antecedentes y levantó las observaciones respecto a esos 9 casos. Por lo tanto, ya no son 19, son 10 casos en los cuales la Contraloría mantiene, ¿cierto?, la posición de que los antecedentes médicos contenidos en la carpeta del INDH no son suficientes. Para ese efecto, solo para terminar, entiendo que el INDH, con fecha 5 de enero, de nuevo ha respondido a la Contraloría entregándole antecedentes adicionales respecto a estos 10 casos. Con fecha 12 de enero nosotros hemos recibido esos antecedentes por parte del INDH que están en revisión en estos momentos para ser incorporados entre la respuesta que tenemos que entregarle a la Contraloría, para lo cual tenemos fecha
o plazo hasta el 8 de marzo de este Y año. el sumario interno, subsecretario, ¿por qué se demoraron tanto en informar que estaba ese sumario interno, siendo que nosotros preguntamos durante todo este mes cuáles eran las medidas que estaba tomando la subsecretaría? La Contraloría hizo llegar, vuelvo a reiterar, con fecha 19 de diciembre un informe en la cual pide instruir procedimientos administrativos y da un plazo de 10 días para iniciar ese sumario administrativo, plazo que nosotros cumplimos y por lo tanto instruimos el sumario administrativo. ¿Pero por qué no estaba transparentada esa información? Es que no sé por qué me pregunta transparentar, es una información transparente, pública, la solicitó la Contraloría, está en el informe, nosotros la cumplimos. Hay antecedentes que nosotros preguntamos y hay antecedentes más graves. A mí por lo menos no recuerdo que me hayan preguntado respecto al sumario, si me lo hubiese preguntado seguramente se lo habría dicho. Tengo una duda sobre lo que dice del INH, porque el decreto de Gali tiene 5 puntos y el punto D es el certificado de la institución que entendemos Así del es, INH. así Y el es. punto E, aparte, habla de antecedentes médicos que debieran llegar a la Subsecretaría del Interior. ¿No se coteja la carpeta del INH con los antecedentes médicos? Vuelvo a reiterar, ya que hay 2 periodos de gobierno involucrados en esto. Ni en el periodo de gobierno anterior, ni en este gobierno, el Departamento de Acción Social solicitó antecedentes médicos directamente a las personas afectadas. Siempre evaluó su condición médica en virtud de los antecedentes médicos que venían en la carpeta del Instituto Nacional de Derechos Pero si Humanos. esos antecedentes eran poco legibles, si faltaban antecedentes creo que no se debió haber o faltó prolijidad justamente para poder solicitar. Por algo hemos instruido un sumario administrativo y por algo consideramos pertinente que la Contraloría solicite antecedentes adicionales a los que estaban en la carpeta. Hay 9 en los cuales el INDH ha entregado esos antecedentes adicionales y la Contraloría ha estimado que son suficientes para dar por subsanadas esos 9 casos. Y con fecha 5 de enero el INDH ha entregado antecedentes adicionales de otros 10 casos. Habrá que esperar si la Contraloría considera que esos antecedentes adicionales permiten subsanar. Esa responsabilidad que iría a dar el sumario se encontrarían en la Comisión Asesora de Pensiones de Gracia, ¿no? Es un sumario está en curso, no voy a yo a... Pero es la comisión la que estaba a cargo de eso. No voy yo a pronunciarme respecto a los resultados del sumario, pero el procedimiento de pensiones de gracia se lleva al interior del Departamento de Acción Social y al interior de la Comisión Asesora Presidencial. El presidente de la República vuelve el lunes a trabajar. ¿Él ese día va a tener todos los antecedentes y va a decidir si se revocan más pensiones? Nosotros estamos trabajando intensamente. Quiero recordar que todos los datos que se han dado tienen que ver con la revisión de las 418 pensiones, tanto lo que ha dado la Contraloría como lo que hemos dado nosotros. Entendemos que el que hemos dado nosotros para hacer la revisión es el dato más certero, porque es a partir de la información oficial que nos ha entregado el Registro Civil de Identificación, que son los 69 casos. 21 entregados en el gobierno del presidente Piñera, 48 entregados en el gobierno del presidente Gabriel Boric. La comisión tiene la instrucción, de hecho yo he entregado la instrucción formal por escrito, de hacer la revisión de estas 69 carpetas con el objeto de que cuando el presidente vuelva tenga a la vista la propuesta de la Comisión Asesora Presidencial para ejercer la facultad de dejar sin efecto pensiones de gracia. ¿No puedes explicar el criterio? Porque ha trascendido que el presidente estaba muy molesto cuando supo del caso de una persona con condena por pornografía infantil. Sabemos que él no tiene un daño permanente y que por eso se revocó. ¿Puede aclarar si es que, por ejemplo, se encuentra una persona condenada por homicidio y sí tiene daño permanente, en ese caso el gobierno no va a revocar? ¿El tema del daño permanente sigue siendo el criterio? No me quiero anticipar a las resoluciones de la Comisión Asesora porque estaría reemplazando su rol. Hay algunos criterios que creo que se han expresado públicamente, pero es la Comisión Asesora la que tiene facultad de hacer la revisión y de proponerle al presidente de la República. Creo que hay, por supuesto, delitos graves. El de pornografía infantil es un caso que el presidente revocó de manera inmediata. Quiero también decir, y por eso es que quiero reiterar la insuficiencia de los procedimientos, porque quiero recordar también, en producto de las críticas, que también entre las 21 pensiones entregadas en el anterior gobierno en materia de pensiones de gracia hay un caso de abuso sexual de menores condenados. Yo entiendo que en ninguno de los dos casos hubo mala fe, se respetó el procedimiento y lamentablemente el procedimiento no pedía como requisito los antecedentes penales. Eso es lo que ha sido reparado por este gobierno, no solo en materia administrativa. Hay que recordar que presentamos al Congreso indicaciones, primero para que por ley se pidan los antecedentes penales y segundo para que explícitamente por ley los presidentes tengan facultades para dejar sin efecto pensiones en estos casos. ¿Y esa persona con condena de abuso sexual? ¿Cuándo el presidente toma conocimiento de este caso de pornografía infantil? Si este informe desde el 13 de diciembre, él toma conocimiento... ¿Por qué habla de un informe del 13 de diciembre? El de Contraloría ingresa al Ministerio del Interior el 21 de septiembre y vuelvo a reiterar
vuelvo a reiterar que tenía carácter de confidencial. Pero el presidente de la República, ¿cuándo toma conocimiento de los antecedentes penales de las personas que contenía este informe, del detalle que hace Contraloría? Cuando se hace la revisión, nosotros hemos pedido una serie de antecedentes, como ya le he dicho, al registro civil, para poder tener certeza, porque hasta ese momento habíamos recabado información de fuentes abiertas. Una vez que el presidente instruye que la comisión revisa a las personas con antecedentes penales, se pide una información que es oficial, y a partir de esa información oficial se tiene conocimiento oficial de los antecedentes penales de la persona. ¿Qué fue la semana pasada entonces? ¿Usted se entera de estos antecedentes de esta persona por producción de pornografía infantil? Se le informa al presidente se informa al presidente, el presidente tomó la decisión inmediata de revocar. ¿Por qué esperaron a la publicación del informe de Contraloría para informar que había un caso de pornografía, de producción de pornografía infantil involucrado en las pensiones de gracia, y no lo comunicaron ustedes como... Quiero volverle a reiterar dos cosas, que los antecedentes personales de las personas son de carácter reservado y que nosotros hemos pedido los antecedentes de las personas, antecedentes penales, en el marco de una facultad legal que radica justamente en la decisión del presidente de revocar, y en una facultad legal que tiene la comisión asesora, que para poder hacer la revisión tiene la facultad legal de pedir los antecedentes a todas las instituciones públicas que considere necesario. ¿Puede precisar la fecha en que se entera el presidente? Porque usted dice era confidencial en septiembre, pero ingresa el documento el 19 de diciembre a la Subsecretaría del Interior. ¿Ahí el presidente lo lee? Perdón. El informe de la Contraloría. El informe de la Contraloría, debo decirle que los presidentes no leen todos los informes de la Contraloría. El informe de la Contraloría va destinado al Ministerio del Interior. Cuando se tiene conocimiento de los antecedentes penales de esta persona en particular, vuelvo a insistir respecto a la solicitud que hicimos, obviamente cuando se tienen antecedentes de esa naturaleza, que además fueron expuestos de manera pública, el presidente toma de inmediato la decisión de dejar. ¿Cuándo ustedes tenían los antecedentes desde el 19 de diciembre, por lo menos, que es cuando ingresa formalmente el documento? Hace más de un mes, subsecretario. Perdón, porque hay que leer bien el informe de la Contraloría. El informe de la Contraloría habla de una serie de delitos, pero no los vincula a un RUT. O sea, la Contraloría habla de determinados delitos que tendrían personas que recibieron pensiones de gracia, pero no los vincula a ninguna persona. En el informe usted no va a decir que habla de pornografía infantil y identifica a la persona. No, eso no está en la Contraloría. La Contraloría habla de delitos, pero no identifica con RUT a las personas que habían cometido esos delitos. Por eso es que para actuar con certeza se pide formalmente información a través de los extractos de filiación al registro civil. La Contraloría no hace ninguna vinculación entre personas y delitos. Otra pregunta, ¿ustedes cuando suben los montos de las pensiones, revisan de nuevo las pensiones que otorgó el gobierno de Sebastián Piñera? ¿Tienen su firma, por ejemplo? ¿O la firma de las autoridades del actual gobierno? Sí, lo que ocurre es lo siguiente, para poder explicar aquello. En el caso del anterior gobierno fija tramos de acuerdo a una estimación del nivel de afectación, ¿cierto? Leve, moderado, severo, y se fijan unos montos. En nuestro gobierno efectivamente esos montos se suben. ¿Por qué se suben? ¿Cuál es el fundamento de subirlo? Como todos ustedes saben, en Chile se entregan 18.000 pensiones de gracia. El monto promedio de las pensiones de gracia que se entregan, en Chile está en 1,5 ingresos mínimos mensuales. Y por tanto lo que se estima en ese momento de parte del Departamento de Acción Social es homologar los montos a los montos promedio de las pensiones de gracia. Ese es finalmente el fundamento de esa decisión. ¿Pero ustedes revisaron de nuevo las pensiones que se entregaron en el gobierno de Piñera? Lo que se hizo fue homologar los montos en materia de lo que la Comisión ya había revisado, que eran lesiones que consideraba leve, moderada y severa. ¿Sin revisar de nuevo esas pensiones? Por supuesto. ¿Cuál es la responsabilidad que asume el gobierno, subsecretario, porque sectores políticos están pidiendo pagar costos políticos de toda esta situación? Sí, es bien importante saber respecto a qué se refiere en materia de costos políticos en particular, porque si fuera por los antecedentes penales, la pregunta es ¿quién tiene que pagar los costos políticos? Porque el inicio de los procesos de entrega de pensión y las primeras pensiones de gracia que se entregan a personas con antecedentes penales no se entregan en este gobierno. Entonces creo que es bien importante ser justos en las críticas. Y nosotros hemos tratado de ser súper prudentes porque aquí están involucrados dos presidentes de la República que firmaron decretos para personas que tenían antecedentes penales. Como ustedes ven, en un caso tan grave que el presidente decidió revocarla de manera inmediata, como el caso de pornografía infantil, pero también tan grave como una persona que había sido condenado por abuso sexual de menor que fue entregada en el gobierno anterior. Creo que ninguno de los dos presidentes, lo dicho y lo reiterado, fue protegido adecuadamente. No fue protegido porque las normas chilenas que siempre habían regido, nunca habían considerado la petición de antecedentes penales en ningún caso para la entrega de pensiones de gracia. Subsecretario, tenemos entendido que hay cerca de 17
personas que ya estarían básicamente listas para que se les revocara este beneficio. ¿Ustedes pueden garantizar que el presidente de la República va a firmar eso a la vuelta de sus vacaciones? El presidente está interesado, por supuesto, en tener a la vista lo antes posible las propuestas de dejar sin efecto pensiones de gracia. Esa es una tarea que está abocada casi en un 100% en la comisión asesora, y lo que le puedo garantizar es que cuando el presidente vuelva los va a tener en su escritorio. Subsecretario, respecto de la muerte de este asesinato de este niño de 12 años, la crisis de seguridad, también hay alcaldes que han pedido que se reformule, por ejemplo, el plan Calle Sin Violencia, que efectivamente no está dando los resultados esperados. ¿Cómo ustedes observan esta situación y las críticas a la gestión en materia de seguridad? Es completamente natural que frente a hechos tan graves, en este caso estamos hablando de la muerte de un menor de 12 años que lamentablemente falleció en un contexto donde estaba en un vehículo junto a su tío y dos mujeres. El menor se queda en el vehículo, el tío, que es en este caso una persona de 18 años, baja del vehículo a la compra de drogas, porque ese era el motivo de su presencia ahí, y se encuentra con una persona que al parecer le vendía droga. En ese contexto se produce una balacera. Lamentablemente, como he dicho, de manera muy grave, una de esas balas llega al menor y le produce la muerte. Hay entonces las declaraciones del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hasta ahora en el Palacio de la Moneda, refiriéndose a la situación que está viviendo el gobierno frente a las pensiones de gracia. Nos separamos solo unos minutos y ya estamos de vuelta con más T13 Digital.